Hubo una época en España en la que Fernando Alonso era un ídolo de masas, todo el mundo seguía, o muchas personas seguían la Fórmula 1, y personas que no sabían cuántas marchas tiene un Vespino, que es ninguna, bueno, pues decían, tiene que parar a cambiar neumáticos en la vuelta 12 y repostar en la 20, porque claro, si sale por delante de este, sale, es decir, todo el mundo entendía de automovilismo. Eso va cambiando. De repente todo el mundo entiende de una cosa, luego salta la noticia, entiendes de otra. De lo que todo el mundo habla ahora, y muchos dicen que entienden, es de tierras raras. Esas tierras raras que Trump quiere que Ucrania le dé o que le permita extraerlas, esas tierras raras que tienen los chinos. Bueno, pues hemos estado pensando, ¿quién sabe de esto de tierras raras? Pues nuestro siguiente invitado, que es José Antonio Sáenz de Santa María, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Porque ¿Cómo estáis? Algo de tierras raras sabe. Un poquito, sí. Un poquito. Bueno, por definición, ¿qué son las tierras raras? Bueno, las tierras raras se llaman tierras. Primero, no son raras y no son tierras, pero bueno. Ah, vale, entonces vamos bien. Estamos bien. Vamos bien. Se llaman tierras raras porque antiguamente, cuando se hacía química analítica cuantitativa, pues las disoluciones se llevaban a sequedad y alguna vez quedaba un pozo en el fondo del matraz de color tierra, Sí. Pues son óxidos, se forman óxidos de algún elemento extraño. Las tierras raras básicamente son los lantánidos, que es un grupo de elementos de la tabla periódica, los que están fuera de la tabla. Hay un par de filas de elementos que quedan fuera de la tabla, que son los lantánidos y los actínidos. Bueno, pues esos son las tierras raras, con nombres espectaculares como el disprosio, el neodimio, el iterbio, bueno, en fin, esos elementos pesados y tal. El cerio, el lantano, en fin, son una serie de ellos. Pero no solamente es que haya un problema de tierras raras, que lo hay. Hay un problema de lo que nosotros, en el grupo del cual yo soy director científico, el GEMPE, que es el Grupo Español de Materias Primas Estratégicas y Críticas, es una asociación, digamos, que hemos creado, un grupo de trabajo que hemos creado en el seno del Comité de Energía y Recursos Minerales del Instituto de Ingeniería de España, para difundir el grave problema que tiene todos los países occidentales, que es la falta de una serie de elementos, no solo las tierras raras, sino también, por ejemplo, el litio y el cobalto, muy necesarios para las baterías de los coches eléctricos, el cobre, que es una sustancia abundante, pero cuya producción se debe cuadriplicar en 10 años, debido a que, como queremos electrificar la economía, pues hace falta mucho cobre para los motores eléctricos, para las bobinas, para las líneas de alta tensión, etcétera, etcétera. Todo circula por los elementos. Y el cobre en concreto, que es un elemento estratégico, pero que puede quedar fuera o sea, se puede cortar el suministro por falta de producción en los próximos 10 o 15 años. Entonces, hay una serie de elementos de los cuales carecemos y que de alguna manera constituyen el talón de Aquiles de nuestras economías. Claro. ¿Y estas tierras raras para qué sirven? Pues para muchas cosas, o sea, no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, el óxido de cerio se utiliza en, qué sé yo, pues esos coches que se ven, que tú ves desde dentro lo que pasa afuera, pero desde fuera no ves lo que pasa dentro. Las lunas tintadas. Las lunas tintadas. Ajá. Esas, pues esas se hacen con óxido de cerio, por ejemplo. Sí. Muchos microchips llevan tierras raras en su composición, oro incluido, el oro de Salave que no queremos explotar. Sí. Bueno, pues cada teléfono móvil lleva 30 gramos de oro, 30 miligramos de oro. Bueno, hay un montón de cosas. El indio es un mineral que no es una tierra rara, es un elemento que es el que hace que tu teléfono responda a cuando tú lo presionas con el dedo y hace lo que tú quieres, ¿no? Sí. Eso se debe a que los átomos de indio que hay en la carcasa, en el cristal, detectan el calor de tu dedo y transmiten al software del teléfono lo que tú quieres hacer. Sí. O sea que hay un montón de aplicaciones que son absolutamente fantásticas, pero claro, requieren de eso. El neodimio, que esa sí es una tierra rara, el neodimio se utiliza para dopar los imanes. Cuanto un imán, si lleva neodimio, produce 4 veces más energía eléctrica que un imán que no lo lleve, con lo cual
habrás oído hablar de la repotenciación de las torres eólicas. Sí. La repotenciación es cambiar los imanes que hay ahora en los motores eólicos por unos dopados de neodimio, con lo cual multiplicas por 4 la potencia de la instalación. Claro, el problema, el neodimio solo se produce en China y solo hay 29.000 toneladas por año. Entonces, todo el neodimio hay que importarlo de China. Ahora que dice lo de China, vamos a ver, ¿dónde se encuentran estas tierras raras en el mundo? Bueno, a ver, tierras raras y el resto de minerales básicamente se encuentran en terrenos antiguos, en terrenos precámbricos, por ejemplo, en Europa Occidental, en el escudo báltico, en Groenlandia, en España se encuentran en lo que digamos es todo lo que hay al oeste del meridiano de Madrid, incluyendo Portugal. Ahí hay numerosos indicios de tierras raras y de otros minerales de interés, como wolframio, estaño, en fin. Sí. El proyecto Matamulas, que está en Ciudad Real, que está en el Supremo porque no acaba de sacar las licencias oportunas para explotarlo, etcétera, etcétera. Y en China hay tierras raras y también hay tierras raras en otros países, pero que están por investigar. El problema de esto es que básicamente todo el mundo está ahora volcado en estudiar dónde hay minerales estratégicos. ¿Cómo, más allá de la localización geográfica que me decía entre Madrid y la frontera portuguesa, ¿qué nivel o qué cantidad de tierras raras se estima que puede haber en España? Bueno, ahí... Quiero decir, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, estamos bien desde el punto de vista de los indicios. Como todo, aquí sí. Hay un montón de indicios de tierras raras, de cobalto, de litio, de coltán, que es columbita y tantalita, niobio y tántalo. Sí. Hay un montón de indicios. España es de los pocos países que tiene un buen mapa de indicios minerales hecho a lo largo de los últimos 50 años por un montón de gente, muchos geólogos, ingenieros de minas, y hay unos mapas espléndidos. Entonces, ahora el problema es que hay que investigar todo eso, claro, hacer calicatas, sondeos, lo que haya que hacer. Fíjate el tema de Peñamayor, o sea, no te dejan hacer los sondeos de investigación, o sea, ya no de... Y una vez decidido que hay zonas donde se puede explotar, pues intentar hacer las minas correspondientes. Sí, nosotros estamos bien en ese sentido. ¿Hay voluntad de que se pueda explotar? No. ¿Por qué? No, pues porque somos muy ecológicos. O sea, el problema... Sí, pero quiero decir, vamos a ver, España es un país que no produce petróleo, tiene que traer el gas, tiene que traer el petróleo, es decir, no tenemos esos recursos naturales. Si ahora los países se pegan por tener las tierras raras, Trump monta la que monta con Ucrania por las tierras raras, quiere ir a Groenlandia, ocupar Groenlandia porque hay tierras raras, todo esto y tal, es decir, sería como el moderno oro. Bien, los españoles fueron a América por el oro, de acuerdo, muy bien, sería el moderno oro, sería una cuestión tonta, decir, no, oye, igual tengo, pero quiero más no saber, no va a ser que aparezca, ¿no? Pero es que esta es la situación, o sea, nosotros tenemos una filosofía medioambiental. Primero, hay que decir que las minas modernas no suelen causar grandes destrozos ambientales, eso para empezar. Sí. De hecho, o sea, hay colecciones de minas restauradas que están por ahí para ver, que no causan, incluidas las de Unosa de la cuenca carbonífera central. Invito a ir de paseo a Cotobello o a San Víctor para ver y que alguien diga qué fue lo explotado y lo que no, pero bueno. O sea, las minas ya no causan problemas serios desde el punto de vista ambiental. Sí. Problema, que tenemos una legislación y una mentalidad de nuestros políticos que impide, en la práctica, no en el papel, pero sí en la práctica, la explotación de nuestras sustancias minerales, en todo orden, o sea, desde canteras, rocas ornamentales, no te digo ya, minas subterráneas. Bueno, claro, es todo un follón. Cada vez que intentas poner un proyecto en marcha, se monta un follón vecinal y entonces en la plataforma correspondiente salvemos Peñamayor, salvemos el campo de Montiel, salvemos Oro No, Vaca Sí, que es en Salave, en fin, te montan la plataforma correspondiente y los políticos no actúan como deben. Simplemente este es el asunto, o sea... Y claro, el problema que yo siempre digo en todas las conferencias que hago es que los movimientos ecologistas tienen un problema y quieren una cosa y su contraria. Es decir,
Se pretende una transición ecológica, se pretende eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera, se pretende electrificar la economía. Bueno, pues para todo esto hacen falta estos materiales que, como todo, salen de las minas. Porque eso también te lo digo, todo lo que tú usas, toda tu vida está basada en las minas de distintas cosas. Esta mesa es de aluminio. Tu camisa es de poliéster, sale de un pozo de petróleo. Los cristales de tus gafas son de silicio, salen también de una arena que ha habido que... En fin, todo lo que usamos los humanos sale de las minas. El problema es que de alguna manera nuestra psicología se ha desligado de nuestros orígenes. Entonces, claro, porque la vida del hombre se divide, desde que yo era pequeñito, el paleolítico se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Pues hoy estamos en la edad de los metales. Correcto. Todavía continuamos en la edad de los metales. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, wolframio. Citaba usted antes wolframio. Wolframio hay en Galicia, o había en Galicia. No, hay todo lo que todo el corredor, digamos, lo que llamamos la Ruta de la Plata. Todo eso, vamos, en la Guerra Mundial... Eso quería decir, durante la Guerra Mundial, aliados y alemanes se peleaban por el wolframio español. Sí, España, había, cuando en España no había ni para limpiar los mocos, España tenía una baza que se llamaba wolframio. Y había 80.000 mineros del wolframio en la Guerra Mundial. Llegó a haber 80.000 mineros del wolframio. Se explotaban los sulfuros y los óxidos de wolframio y de estaño, que era lo que valía en la época. El estaño también es importante porque sirve para hacer bronce, básicamente. Entonces, con el cobre, bien. El tema es que en esos yacimientos de wolframio, en muchos de ellos hay sulfuros polimetálicos y entre ellos hay este tipo de minerales con litio, con cobalto, con niobio, con tántalo y con algunas tierras raras. Entonces, hoy día hay una línea de investigación de buscar las escombreras antiguas para ver si en los desechos de aquellas minas de wolframio y estaño hay este tipo de minerales. Así se descubrió, por ejemplo, la mina de Penouta, en Galicia, en la cual hay columbita y tantalita, niobio y tántalo, y hoy día está en explotación. Es la única mina de coltan de Europa. Correcto. Por ejemplo. En Ucrania parece que hay tierras raras. Sí, bueno, lo que pasa es que han sacado unos mapas, así con unos manchones, pero claro, eso hay que tentarse la ropa. Puede ser que haya, pero una cosa es un mapa con unas zonas que podría haber y otra cosa muy distinta es estudiar metro cuadrado a metro cuadrado el terreno para ver si hay o no hay. No sé en qué punto están los ucranianos, pero no creo que lo tengan muy desarrollado. Los que sí lo tendrán serán los americanos. Los americanos saben de todo el mundo. Lo que pasa que los americanos lo que van a intentar es entrar en las minas que ya tienen abiertas, porque los ucranianos tienen alguna mina de uranio y alguna mina de litio, y que ya estarán abiertas, y a raíz de entrar ahí empezar a investigar el resto. Correcto. Es la idea que deben de tener. Si hay un yacimiento de tierras raras, imaginémonos, bueno, pues en la provincia de Badajoz, por poner un ejemplo. No, de Matamulas, en Ciudad Real. Por ejemplo, ¿es muy costoso extraer las tierras raras? El problema de las tierras raras, vamos a ver, si yo tengo un sulfuro de cobre, que es lo que siempre hemos tenido, o el sulfuro de hierro, o un óxido de hierro o algo, la metalurgia es muy sencillita, porque consiste en partir esa molécula, quedarte con el hierro. En el caso del hierro, un óxido de hierro más carbono, más carbón de mina, lo calientas y te da hierro por un lado y CO2 por otro, punto. Es así de simple. Bueno, el problema de estos minerales es que ya no es así de simple. A ver, por ejemplo, en Matamulas es un fosfato, la monacita, que es el mineral que se pretende extraer, es un fosfato de lantanio, de cerio y de torio. Y la cosa es que el fosfato tiene en su celda elemental, lleva unos atomitos de lantano, de cerio y de torio. Y entonces ya no se trata de hacer una reacción simple, como es la que te dije antes, sino una mucho más compleja para separar los átomos, digamos uno a uno, por decirlo así, ¿no? Entonces eso ya requiere ácidos, requiere varios pasos, y esta es una minería, una metalurgia mucho más compleja, que encarece mucho el producto, pero claro, es que el producto vale muchísimo, claro. Entonces
es posible hacerla. ¿Por qué casi todas las tierras raras se refinan en China? Porque las consideraciones medioambientales de China son prácticamente nulas. Sí, o sea, sí, vale. Lo cual no deja de ser una hipocresía por nuestra parte hasta ahora. Es decir, yo cobro y me importa un pito cómo quede el terreno en China. Me da igual, o sea, vale. Sí. Y entonces, bueno, ese es el tema, que no es fácil separar los elementos químicos de los que estamos hablando. Citaba usted China. China tiene tierras raras, obviamente, y China, cuando tiene un problema con Trump, le dice, ahora claro, declaro sí. que no puedo exportar, no voy a exportar ninguna tierra rara. Es decir, yo el otro día veía la serie de Marco Polo, muy recomendable, por cierto, y el can que mandaba allí decía, no se pueden extraer los gusanos de la seda. Nadie puede sacar los gusanos de la seda de China, y el que lo saque, ya, pasa mejor vida. A los chinos ahora hacen lo mismo, pero con las tierras raras. Claro, ¿no? claro, sí, porque tienen la sartén por el mango. Los chinos refinan el 90% de todas las tierras raras del mundo. Ajá. Y bueno, de hecho, han prohibido hará 15 días o un mes, han prohibido exportar galio, que no son tierras raras, galio, germanio, antimonio y grafito natural. Ajá. No son tierras raras, pero son minerales críticos, ¿eh? Sí. Y los han prohibido exportar. Y no lo han hecho por un quítame ya, vamos a hacer la puñeta a los occidentales, sino porque ellos necesitan esos materiales para sus propias necesidades. O sea que, y han prohibido exportar, lo cual es un problemón importante. Por ejemplo, en Asturias hay antimonio, por ejemplo. ¿Explotado no? No, pero hay indicios de antimonio. O sea que, bien, y entonces sí, ese es el tema. Pasa con eso, pasa con el uranio. El uranio lo refina Rusia. El uranio, casi todo el uranio, el nuestro, el que usamos, lo refina Rusia. Entonces estamos en las mismas, ¿no? Es un producto estratégico, el uranio enriquecido para las centrales nucleares, del que no disponemos porque el que lo refina es Rusia. Bueno, y como esto hay, el níquel, el mayor productor de níquel, que no es una tierra rara, pero sí es un estratégico, es Rusia el que lo produce. O sea que siempre estamos con esa dependencia. O sea, la idea es que pasamos de una dependencia del petróleo que queremos eliminar con la transición energética, sea eso lo que sea, que eso es otra entrevista, eso es. y vamos a pasar a depender de otros países que no son amigos precisamente, que son los que tienen los minerales estratégicos y críticos. Correcto. Y como nosotros somos incapaces de poner en marcha un proyecto minero mínimamente, ahí tienes el caso de Salave, que no hay manera de ponerlo en marcha, me habrás visto en el periódico protestar por esto varias veces, pues chicos... ¿En qué momento está lo de Salave? Pues Salame está igual, o sea, falta un poco de sentido común, que claro, Salave es una mina subterránea, no tiene ninguna afección en superficie más que la bocamina. No va a haber un problema de acuíferos porque el terreno es absolutamente impermeable, es un granito. En fin, con todo esto, pues no hay manera de ponerlo en marcha. Pues. Y además también tiene elementos estratégicos, como el molibdeno, por ejemplo, o el oro que te he dicho, que se utiliza no ya para hacer joyería, sino para muchas aplicaciones industriales básicas, ordenadores, teléfonos, etcétera, etcétera. Claro, entiendo que si a cualquier español de una edad le dijeras, oye, hay una mina de oro ahí, pero no vamos a extraer, porque ¿para qué? Se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Pues sí, obviamente, porque es que tampoco es que el occidente de Asturias sea especialmente industrial, ¿no? O sea, yo tengo una especial querencia por el occidente, tengo una casa allí, además, y chico, la verdad es que salvo julio y agosto, aquello es un desierto económico, básicamente. O sea, que venga una empresa con 100 millones de euros de inversión o 120, que cree 500 puestos directos, que con los que multiplicado por 4 son 2.000 personas, más o menos. Bueno, es que en Tapia hay que empezar a hacer casas ya. Claro, es que la dinámica económica de una inversión de esta naturaleza es importantísima. Bueno, pues no hay manera de ponerla en marcha. Hasta el SOMA ya pide que se ponga en marcha, con lo cual, chico, yo ya... Pero ese es el problema. El problema es la conciencia medioambiental exacerbada, porque nadie pretende incumplir las leyes medioambientales, nadie pretende hacer barbaridades en el territorio, todo el mundo pretende hacer las cosas bien. Pero ahí el no, ¿por qué no? Y ya está.
es lo que hay. Incomprensibles bastante. Por otra parte, vamos a ver, cuando se habla de minas, de minería en Asturias, bueno, pues parece que uno se retrotrae a los tiempos de Unosa y dices, bueno, las minas fueron cerrando una tras otra y ya no quedan minas en Asturias. Pues sí quedan algunas. Pero a lo que voy, la minería contra lo que pudiera ser el pensamiento actual, muchas veces inducido por la ignorancia, ¿está en desuso o está más necesaria que siempre? La minería es la industria básica. Hay dos sectores primarios. Uno es la minería y otro la agricultura y, bueno, la agricultura, pesca, ganadería, todo eso. Pero la minería no solo aquí, sino a nivel mundial. Es lo que mueve el mundo. La minería es lo que mueve el mundo. Si es que nada que usemos, lo dice la Sociedad Minera de Oklahoma, no lo digo yo. Todo lo que no se puede cazar, pescar o recolectar sale de una mina. Sí. Y es mentira también, porque para pescar hace falta ir con gasoil al mar y tener unas redes de nylon que sale del petróleo. Para cazar hace falta un rifle y unas balas y todo eso sale de una mina. Y para recolectar hace falta un tractor con gasoil más el tractor que está hecho de acero, etcétera, etcétera, etcétera. Más es decir, sí. Todo lo que usamos, todo lo que hacemos, todo lo que somos sale de una mina. Volvemos a las tierras raras. Citaba usted antes que las hay en Groenlandia. ¿Ese es el deseo de Trump? ¿Voy a ocupar Groenlandia porque hay esto? Sí, lo que pasa es que es un poco ridículo porque los groenlandeses tienen una serie de yacimientos reconocidos a nivel de exploración y buscan inversores para hacer eso. No hace falta coger el país para tener... a ver, por ejemplo, la mina de Salave, la matriz de la empresa de Salave es una australiana. Hay empresas canadienses funcionando por España. O sea, no hace falta... ¿cómo decirlo? La posesión territorial de un terreno para poder o sea, todos los americanos pueden coger e ir a invertir a Groenlandia, no hay ningún problema. Es que no entiendo la filosofía, como sí entiendo, por ejemplo, lo del canal de Panamá, que es decir, oiga, nosotros hicimos un canal y se lo entregamos a ustedes en un acto de lo que sea. Coño, al menos que no me cobre por pasar mis barcos, porque lo hice yo, el canal, ¿no? No lo hice yo, eso puedo entenderlo. Pero lo de ir a Groenlandia, que si quieren venir aquí a invertir, pues pueden venir los americanos a invertir a España. Nadie les prohíbe pedir un permiso de exploración, investigarlo y luego elevarlo a concesión de explotación y explotarlo. Pero se podría actualmente en España, imaginémonos, una empresa ya fuera nacional o extranjera, dice, oye, tengo indicios de que en la provincia de no sé qué, al oeste de Madrid hay... lo que puede sea. haber. Bien. ¿Podría hacerlo o la legislación española lo impide? No. La ley de minas, que es una ley bastante bien hecha, a pesar de que se hizo en el año 73, con lo cual la izquierda, los ecologistas siempre dicen que es preconstitucional. Sí, bueno, claro. El Código Civil es preconstitucional. También. Y no sé, en fin, son de estas cosas que se dice que, bueno, la ley de minas te garantiza un procedimiento por el cual cualquiera, una persona física, una persona jurídica, puede ir a la Dirección General de Minas correspondiente y decir, mira, yo quiero esta zona, la quiero explorar para, qué sé yo, vanadio. Pues muy bien, pues para vanadio. Y voy a hacer aquí pues unas calicatas, un mapa, no sé qué, y 4 sondeos, vale. Y eso vale $500,000. Bueno, entonces yo me comprometo a durante 5 años hacer estas investigaciones, invertir $500,000, el Estado cobra por ese alquiler, cobra una pasta anualmente, y anualmente te exige un informe de lo que estás haciendo. Vale, esto por ejemplo pasa en Peñamayor, se van a investigar 65 millones de metros cuadrados. 65 millones de metros cuadrados, que esto es muy de ecologista, lo de los millones de algo, millones de litros, millones de metros, millones de tal. Bueno, pues 65 millones de metros cuadrados es un cuadrado de 8 por 8 kilómetros. Así de claro, o sea, no es media Asturias. No es media Asturias, es 8 por 8 kilómetros. Bien. Bueno, pues en esos 8 por 8 la empresa correspondiente tiene derecho a hacer en exclusiva
una investigación sobre ese tipo de mineral. ¿Que resulta favorable? Pues luego lo elevas a concesión de explotación, es decir, haces un proyecto minero, un proyecto de restauración medioambiental, pones unos avales, bla, 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 y se le concede la concesión de explotación y la realización de la mina correspondiente. Y dependes del... Eso se puede hacer, la ley lo permite. Otra cosa luego es la disponibilidad política de hacerlo. Claro, ya sabes que en este país las leyes están generalmente para cumplirlas en la medida que les da la gana a los políticos. Sí. Entonces, bueno, ya sé que esto no es políticamente correcto, pero es que es así, es decir. Lamentablemente es así. Bueno, pues yo creo que hemos aclarado unas cuantas cosas de lo que es el concepto tierras raras, ¿no? Del que tanto se habla ahora, después de que, sobre todo después de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Un tema que también, cuando comentaba que le iba a entrevistar. ¿En Canarias, en aguas jurisdiccionales españolas, hay petróleo? Puede que sí. Lo que pasa es que tampoco se puede investigar. ¿Por qué? Pues porque no te dejan. Es que fue Repsol a hacer un sondeo que luego además resultó con indicios, pero resultó negativo, cosa que pasa habitualmente, no es nada raro, y se pusieron como locos los ecologistas correspondientes. Pero es que en España está prohibida la exploración de petróleo. ¿Por qué? Por ley. Ya, hombre, entiendo que esté prohibida, no sé, la trata de blancas. Y dices, ¿por qué? No, bueno, porque va contra los derechos humanos. Pero hay una ley de cambio climático realizada hace 4 o 5 años en la cual se prohíbe expresamente la exploración en territorio nacional de gas y petróleo. La ley de cambio climático. Esto es una cosa que existe. O sea, la gente no lo sabrá, pero en este país... Pero vamos a ver. En este país no se puede explorar gas y petróleo. Vamos a ver. Por ejemplo, dentro del territorio nacional, dentro de las fronteras del Reino de España, pudiera ser que hubiera gas y petróleo. No, hay gas y petróleo. Hay, más a mi favor. Se ha demostrado en varias ocasiones. Hemos tenido 2 o 3 campos de gas y 2 o 3 campos de petróleo, en el delta del Ebro, en Bilbao, en el Golfo de Cádiz, hemos tenido varios campos de petróleo. Hoy día existe un campo, el único que existe, que está en Viura, en Logroño, al lado de la capital de La Rioja, que está explotando gas, pero la ley de cambio climático prohíbe expresamente la exploración de gas y petróleo en el territorio nacional. Bien, y entiendo que prohíbe esa exploración de gas y petróleo para no contaminar, entiendo. Pues no sé para qué la prohíbe. Porque, entiendo que sea, el fin último será no contaminar. Pero entonces vamos a comprar el gas a Argelia y el petróleo a no sé quién, que están contaminando el mismo cielo que tenemos sobre nosotros. No es que digas, si yo no contamino, no contamina nadie. No, si tú no contaminas, contamina el vecino. Evidentemente, pero esto es el caso general de la Unión Europea. No sé qué me estás contando. Es que, a ver, las emisiones de CO2 a la atmósfera, que hoy día están en 40 gigatoneladas por año, el 35% las emite China, el 25% Estados Unidos, el 10% la India y, a continuación, la Unión Europea emite el 9% y España, dentro de ese 9%, el 0,7%. Es decir, todo nuestro sistema de destrozar nuestra economía para hacerla verde, para hacerla sostenible, reciclable y todas estas palabras que se emplean siempre, significa que en el mejor de los casos podríamos ahorrarle a la atmósfera el 9% anual de emisiones, es decir, aproximadamente 3,6 gigatoneladas. El resto del mundo no funciona así, el resto del mundo sigue con su historia, es decir, no le da igual todo esto del CO2, o sea, ya te lo digo, o sea, no... Mira, ayer salió que Qatar ha descubierto el megacampo de gas y que su Producto Interior Bruto a partir de 2026 se va a multiplicar, o sea, va a subir un 10% anual, el Producto Interior Bruto del país, a base de explotar ese gas. Es decir, no hay nada parecido a una transición energética. El mundo sigue consumiendo gas, petróleo y carbón como si no hubiera mañana. Bueno, incluso la Unión Europea, el año pasado consumimos 450 millones de toneladas de carbón. 450 millones de toneladas de carbón. Básicamente en Alemania, que están quemando carbón como si no hubiera mañana, debido al cierre nuclear y a la falta de gas procedente de Rusia. Entonces, como ellos no tienen posibilidades de gas
licuado, porque no tienen regasificadoras, Sí. pues están como locos quemando gas, quemando carbón. Es decir, Y haciendo térmicas. y haciendo térmicas porque tienen que quemar carbón. Nosotros las derribamos, ellos lo están haciendo, abriendo. Y claro, pues, pero el problema es que en España hemos decidido que... Había un presidente de mi colegio que decía siempre que el único país del mundo donde encontrar gas y petróleo era un problema, era en España. Es un problema. Si tú encuentras un yacimiento de gas y petróleo, tienes un problema. Y la pregunta es, ¿y esta tontería hasta cuándo dura? Pues no sé, mientras vivamos en la estupidez, yo perdona que os lo diga, pero es que vivimos en la estupidez. Ajá. En la estupidez energética, en la estupidez climática y en la estupidez política, porque todo esto es estupidez. En fin, yo, perdón por decir estas cosas, pero ya soy muy mayor. A mí, vamos, me parece de una estupidez todo, que no se exploten los recursos naturales con las debidas, ¿cómo se dice?, restricciones, con las debidas cosas que se haría, que no se exploten que no se estudie, ya no que no se explote, sino que no se estudie la posibilidad de que en España haya gas y petróleo, toda la zona de, digamos, al este de Asturias, bueno, incluido en la zona de Asturias, lo que es Palencia, Burgos, Santander, País Vasco, una parte de Huesca, toda esa zona de ahí puede tener importantes reservas de petróleo y de gas que están sin estudiar, es decir, y que no se estudie, ya no que se explote, sino que no se estudie, me parece una cosa así, pero el hecho cierto es que hoy por hoy tú no puedes investigar gas y petróleo en España. Bueno, pues así estamos. Y así como decimos los asturianos, y es lo que hay. Lo que hay, sin duda. Sí, sin duda. O sea... No hay mejor epitafio para esta conversación que y es lo que hay, en este caso. Bueno, pues ya lo saben, y es lo que hay. Como tenemos tanto gas y tanto petróleo, pues lo mejor es que lo compremos a precio de oro a quien nos lo vende. Y cuando nos quiera cerrar el grifo, nos lo cierra, cuando nos lo quiera abrir, nos lo abre, cuando nos lo quiere subir, nos lo sube. Y de paso cerrar las centrales nucleares. De paso, que también un día tenemos que hablar también de las centrales nucleares, que en Francia está lleno. En Francia está lleno. Francia debe ser el país de Europa con más centrales nucleares. Sí, el 80%. Al menos occidental, ¿no? El 80% de su energía eléctrica es nuclear. Aquí es el 20% de la energía eléctrica, porque siempre se confunde energía con energía eléctrica. Nosotros... en España nuestro mix es el 80%, 82% es gas, petróleo y carbón, y el 20% es energía eléctrica. Y esa energía eléctrica o bien con centrales nucleares o bien con hidroeléctrica, y luego hay una parte de renovables. O sea que esto de que vamos a sustituir la energía por renovables es absolutamente falso, ya te lo digo. O sea, porque el 80% de nuestro consumo de energía es gas, petróleo y carbón. Ahí estamos. Pues José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos de una manera muy didáctica y muy pedagógica dos temas. Uno, lo que son las tierras raras, y dos, lo absurdo, las condiciones absurdas en las que bueno, pues llenamos nuestra despensa energética o cómo la podríamos llenar. Esto es como si estás en casa y dices, tengo que comer, ¿dónde hay comida? En la nevera, pero no la abras. No la abras. Más o menos. No la abras, ¿no? Sí. Puedes buscar por toda la casa, pero en la nevera no. En la nevera no la abras. No va a ser que haya comida. Igual en una de estas comes. Madre mía.